Hola, soy Francisco y esto es Béisbol, Números y mucho más. Ya estamos en el video número 5. Vamos a examinar 3 carreras singulares para terminar el tema historia y trayectoria. Para iniciar la primera carrera, la primera trayectoria, voy a contar una anécdota que tiene un contenido real, pero la conocemos en diferentes formas. Temporada de 1950 en la Liga Americana. El gran Ted Williams se enfrenta por primera vez a un novato de 39 años. Este novato mide 5 pies 5 pulgadas de estatura, es un tipo corpulento, de manos gruesas y dedos cortos, y fumador de tabaco. Es decir, la antítesis del cliché del lanzador. Bueno, el lanzador extraño no solo tiene un aspecto físico extraño, sino que su picheo es desconcertante y logra ponchar a quien muchos consideran el mejor bateador de la historia. Cuando usted llega al banco, se empiezan a reír de él, lo tiran a jarana la cosa, y entonces no voy a repetir lo que dijo directamente porque usó malas palabras, pero el contenido era: este es un lanzador difícil. Y efectivamente, este Conrado Marrero, que así se llamaba, un serpentinero cubano, demostró ser, a pesar de su edad, un serpentinero difícil de batear. Jugó en el 50, 51, 52 y 53 y acumuló un WAR promedio, o sea, valor de rendimiento integral, vamos a decirle, de 3.1. Esto nos está diciendo que se trataba de un excelente tercer abridor en Grandes Ligas o de un aceptable segundo abridor. Para un novato de 39 años se trata de un rendimiento excelente. Extraordinario. El único caso semejante fue el de Satchel Paige. Pero bueno, Satchel Paige era un hombre ya conocido, archiconocido, por su labor en las ligas negras y sus enfrentamientos con los jugadores de Grandes Ligas. Un hombre alto que de joven tuvo una gran velocidad y le mantenía algo de eso, y respondía perfectamente al biotipo del lanzador, 6 pies 3 pulgadas. No tenía tanto efecto de sorpresa como Conrado Marrero. Y Marrero es un tipo con una carrera muy rara. Nosotros hablamos del modelo este de carrera, la carrera supuestamente normal. 5 años de aprendizaje, 5 años un poquito más de culminación y una etapa final de declive. Pero Marrero es un individuo que ni siquiera se puede hablar de una etapa amateur inicial, sino que su etapa inicial es jugando una pelota que podríamos definirla como una pelota semiprofesional, una pelota que se jugaba en el interior del país, lejos de la capital, lejos de La Habana. Y empieza en la liga amateur organizada con 28 años. Rápidamente se convierte en uno de los principales, y diría yo también que el principal lanzador en la etapa de más brillo del béisbol profesional. Salta al profesionalismo cuando tiene 35 años y se impone rápidamente en los profesionales y se mantiene picheando a diferentes niveles casi hasta los 50 años. Marrero ya en 1946 lo podían haber firmado. Sin embargo, se pasó 3 temporadas en la Liga Internacional de la Florida, que era un béisbol realmente insignificante, ganando todos los juegos que quería ganar, pero perdiendo su tiempo. ¿Qué nos dice esto sobre el scouting de la época, sobre
los buscadores de talento que no buscaban mucho y encontraban mucho menos. Era la época, ya te digo, de la simple intuición, el ojo, este me parece bueno, este me parece malo, no se hacía un análisis profundo y Marrero podía haber llegado perfectamente a los 36 años, a los 37 a las grandes ligas y hubiera estado en mejor forma que cuando empezó. Porque por muy brazo de hierro que fuera, siempre había un cierto desgaste. Pero es un reflejo de la situación para los jugadores latinos. No existían academias, ni mucho menos, y además tampoco había ese interés tan grande en jugar béisbol profesional. En Cuba muchos jugadores preferían tener un trabajo seguro, por ejemplo, en un central azucarero, a arriesgarse a ir a los Estados Unidos sin saber inglés. En el caso de los negros era peor todavía porque se tenían que enfrentar a los problemas de Jim Crow, de la discriminación racial en el sur, y muchos jugadores, incluso hasta la década del 50, talentosos, se quedaban en Cuba jugando. Y supongo que pasaría también en algunos otros países de América Latina. ¿Cuál hubiera podido ser la carrera de Marrero en condiciones normales si hubiera nacido 20 o 30 años después? Bueno, es difícil de calcular. Lo que sí sabemos que este pitcher que no cumplía los requisitos aparentes y estéticos se mantuvo picheando casi hasta los 50 años y vivió 103 años. Vamos a pasar del Marrero, un individuo no tan conocido a nivel internacional, al pelotero más controversial de la historia, a Barry Bonds. Aquí hay otra carrera que no se adapta mucho al molde. Barry Bonds empieza en el 86, ya en el 89 tiene grandes resultados y del 90 al 98 tiene una etapa de culminación continua. Aquí ya no se puede hablar de pico, es todo un pico, una etapa de culminación que durante esa etapa puede haber sido el mejor jugador de la historia, puesto que era completo. Bateaba para promedio, bases por bola, cuadrangulares, two-way, triple, bases robadas y gran defensa en el jardín izquierdo. Lo único que se le podía sacar era que no había rendido en la postemporada. Después tiene 2 años de transición del jugador completo a un especialista en bateo, y después tiene las temporadas asombrosas 2001, 2002, 2003 y 2004, donde rompe todos los récords habidos y por haber. Y no solo es un jugador que después de los 35 años mejora, porque sí, hasta cierto punto Aaron y Warren Spahn mejoraron, pero mejoraron ligeramente, ya eran grandes jugadores. En el caso de Aaron, Prizar lo favoreció un cambio de estadio. Dicen que en el caso de Spahn la incorporación de la screwball, pero el caso de Bonds es realmente espectacular. Voy a repetir una cosa que dije, no hay nada parecido en ningún deporte. Y bueno, yo quisiera ensayar una explicación y hacer un poco de trabajo de detectivismo con Barry Bonds. La tercera carrera, muy singular también, es la de Albert Pujols. Pujols, como Alex Rodríguez, como Joe DiMaggio y Ted Williams, es un pelotero que no tiene etapa de aprendizaje. Llega a las mayores y empieza a desgraciarle la vida a los lanzadores. Y tiene una etapa del 2001 al 2012, podemos decir. Sobre todo del 2001 al 2010, que hace de él el pelotero más exitoso de la década. Una etapa en que no solo acumula grandes récords y tiene grandes promedios de bateo, sino que llega a ser durante varios años el segundo mejor inicialista defensivo de la historia. Luego viene, como todo el mundo sabe, su declive por causa física. Tuvo, después del contrato con el Anaheim, tiene una temporada muy buena y después empieza a decaer.
Un contrato que también había que hablar de él, ponerlo entre los contratos fallidos, aunque no los ha habido peores, desde luego. Y después viene la última temporada, 2022. Una temporada muy extraña. Pujols se inicia la temporada con 679 jonrones, necesitaba 21 jonrones. Iba a jugar con el San Luis, todo el mundo sabe que ya Pujols estaba limitado y además no le estaba bateando igual a los lanzadores derechos, así que era de esperarse que no llegara a los 21 jonrones y al parecer eso es lo que iba a suceder. Cuando se produce la competencia de jonroneros, el jonrón derby, creo que 18 de julio del 22, Pujols va como una especie de homenaje. En su temporada final lo ponen a competir con Kyle Schwarber, un gran slugger joven, un tipo pintado para la competencia de jonrones, con swing de open cup, un poder enorme que hubiera sido difícil para Pujols en su mejor momento. Pues bien, sorprendentemente, Pujols le gana. Después compite contra Juan Soto y pierde con Juan Soto por un solo jonrón. Una especie de extraña recuperación, pero bueno, en la competencia. En ese momento tenía 6 jonrones conectados nada más ese año. De los 21 que necesitaba para llegar a 700. Y bueno, la historia sería muy simétrica si se hubiera iniciado una racha inmediatamente después de la competencia, pero no, la racha se inicia en el 27 de julio. Se produce un renacer de Pujols. Empieza a batear, empieza a conectar jonrones y termina conectando 24 jonrones. Y en esa racha termina creo que el día 3 de octubre. Vamos a suponer de 24 a 18, vamos a utilizar las matemáticas del vago. Disparó 24 jonrones, iba por 6, 14, 18 jonrones en 2 meses, en menos de 2 meses y medio. Vamos a multiplicarla por 2 y nos daría 36 jonrones. 18 por 2, 36 jonrones en 2 meses y medio. 36 jonrones en 5 meses. Le faltaría un mes para completar la cuenta, le ponemos 4 haciendo una aproximación muy burda y hubiera sido una temporada de 40 jonrones. Ahí viene la pregunta, ¿cómo lo logró? Esteroides, nah, es una tontería que Albert Pujols se hubiera puesto a hacer eso en su última temporada, arriesgar todo su gran prestigio. Inspiración, bueno, tal vez siempre hay un elemento de inspiración. Yo formularía una hipótesis, simplemente empezó a tomar muchos medicamentos para el dolor, cosa que no está prohibida ni mucho menos, pero sí le podía afectar su salud, pero era por poco tiempo. Logró ponerse más tiempo en la jaula de bateo, concentrarse mejor, y ahí fue que llegó a los 700 jonrones, cosa de la cual yo personalmente me alegré mucho. Siempre fue un gran admirador de Pujols como pelotero y como figura humana también. La última explicación es que se trata de un milagro, y ya que el béisbol es el deporte que más se parece a la vida, ¿por qué vamos a negar la existencia de un milagro también? El milagro de 2022, Albert Pujols. Bueno, hasta aquí llega esta grabación. Ya vamos a pasar a otro tema en la próxima, un cubano en el inning más grande de la historia. Les pido como siempre el like, que compartan, que me recomienden en general a sus amigos y que me envíen comentarios. Hasta la próxima.